Bienvenidos nuevamente a un culto dominical que estamos colgando en nuestro canal de YouTube, la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Es 19 de abril y bueno, lo que iba a ser 15 días que cerramos la iglesia, pues se están convirtiendo en 5, 6 semanas. Pero damos gracias al Señor que nos está bendiciendo en estos momentos de dificultad. Podemos mantener el contacto de diferentes maneras, por nuestros cultos, por nuestras reuniones de Skype y WhatsApp, y creo que es importante que podamos dar gracias al Señor por todas estas herramientas que nos está dando. Es importante tener en cuenta que lo que estamos haciendo aquí no es porque toca, no es porque es domingo y toca hacerlo y ya está. Realmente es una necesidad que tenemos los cristianos de estar cerca de Dios, orando, cantando y aprendiendo de la Biblia, de su palabra, porque nos ayuda. Realmente, como vamos a ver hoy, estar cerca de Dios, incluso en momentos difíciles, en momentos que le hemos fallado, pues también es importante porque Él nos da esa ayuda, ese consuelo, ese amor que necesitamos. Y me gustaría compartir con vosotros un versículo esta mañana. Lo encontramos en Mateo, capítulo 11 y el versículo 28, que dice, palabras de Jesús: venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Creo que son unas palabras importantísimas para todo el mundo en este momento. Jesús nos promete que quiere darnos descanso y estamos todos muy cansados. Y no solamente por el tema del coronavirus. Ya entiendo que estando encerrados en casa y preocupados tanto por el virus como la situación económica, podemos estar agobiados y cansados. Y Jesús promete ayudarnos con eso también. Pero lo más importante es que esa inquietud que tenemos, ese mirar nuestra vida y decir, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué pasa cuando mi vida en este mundo acabe? Pues ese cansancio que la Biblia demuestra que es un cansancio espiritual, pues Jesús también quiere ayudarte. Y os animo a todos, seáis que vayáis a una iglesia y os llaméis cristianos, sea que no os llaméis cristianos, que realmente en estos momentos nos acerquemos a Jesús para encontrar ese descanso que Él promete a todos los que estamos cargados, a todos los que estamos agobiados. Pues antes de mirar las actividades que llevaremos a cabo esta semana, vamos a orar dando gracias al Señor por su ayuda, por su descanso. Pues Padre, te damos gracias porque nos has cuidado una semana más. Gracias porque nos estás protegiendo, tanto la ciudad de Reus como la iglesia en general. Sabemos que hay casos, Señor, en la ciudad de Reus, pero también sabemos que podría ser mucho peor. Y te pedimos, Padre, pues que tú vayas cuidando y bendiciendo esta ciudad, Señor. Que estés con los médicos, con los sanitarios, los que están ahí en primera fila, Señor. Que estés con los enfermos, ayudándoles y fortaleciéndoles también. Y que estés dando consuelo a los que quizás han perdido seres queridos durante estos días, Señor. Y hacemos la misma oración no solamente para nuestra ciudad, sino para todo nuestro país, Señor. Que vayas dando sabiduría, Señor, a los políticos y a los expertos para que puedan tomar las decisiones correctas acerca de cómo salir de esto, Señor, de qué tratamientos van bien, cómo levantar el confinamiento, Señor. Sabemos que son decisiones difíciles, complicadas, pero que te pedimos, Padre, pues que te busquen a ti y reconozcan que tú eres el Dios de toda sabiduría y que tus planes siempre son los mejores. Gracias, Padre, porque a nivel de la Iglesia podemos mantenernos en contacto. Gracias por todas estas tecnologías que tú nos has dado para que podamos mantener los cultos, podemos orar juntos, Señor, mantener esa comunicación los unos con los otros, y te pedimos pues que podamos seguir haciéndolo. Y gracias por ese versículo tan precioso que hemos leído al principio. Gracias
porque tú nos das descanso. Hay momentos en nuestras vidas, Señor, momentos como ahora, que hay inseguridad, que hay dificultades, que hay preocupaciones. Pero cuando estamos contigo, Señor, sabemos que tú eres más grande, que tú lo tienes todo bajo control. Y gracias, Señor, porque cuando estamos cerca tuyo, Padre, nos damos cuenta que nuestra vida tiene un sentido, que tiene un plan, y ese plan es pasar toda la eternidad contigo, donde ya no habrá problemas, donde no habrá problemas ni de virus, ni de económicos, ni ningún otro problema que nos pueda afectar. Gracias por el descanso que tú nos das cuando nos acercamos a ti. Pues bendice ahora todo lo que vamos a hacer, Padre, ayúdanos a escuchar tu palabra, a ponerla en práctica, a ser humildes. Y lo que tú quieres decirnos, Padre, pues que lo aceptemos y que lo pongamos en práctica. Pues todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues vamos a mirar las actividades que vamos a llevar a cabo durante esta semana. Como veis, van a ser las actividades que estamos haciendo habitualmente. A las 7 de la tarde el viernes colgaremos el culto de oración. El domingo a las 11 colgaremos el culto dominical. Y el sábado tendrá el culto los jóvenes. Lo único que ha habido un pequeño cambio. A partir de ahora, por temas de coordinar horarios, lo hemos adelantado a las 6 de la tarde. Hasta nuevo aviso, el culto de los jóvenes será a las 6 de la tarde. Tened esto en cuenta y orad por todas estas actividades. Y las otras actividades, pues, son las mismas. Aprovechemos este tiempo para pasar tiempo con Dios, leyendo la Biblia y orando. Pasemos este tiempo y amándonos y orando los unos por los otros, especialmente nuestros hermanos y familiares mayores. Y os animo a participar, si podéis, en esas quedadas que estamos haciendo por Skype y WhatsApp. Hicimos 2 grupos esta semana, uno por Skype, otro por WhatsApp. Es un tiempo que podemos hablar sencillamente de cómo estamos pasando este confinamiento. Podemos compartir algún versículo entre nosotros que nos ha animado y luego pasamos un tiempo orando. En principio, todos los que me habéis contestado que queráis participar tenéis que estar recibiendo convocatorias para estas reuniones. Si hay alguien que me ha contestado y no lo está recibiendo, por favor, vuelve a enviarme el WhatsApp diciendo, oye, quiero participar en uno de los grupos, tengo Skype o tengo WhatsApp, para que os pueda apuntar, porque en principio los que tengo lo estoy ya enviando, pero admito que puede ser que alguien se ha perdido por el camino, así que os animo a que en la medida que podáis participéis, y si queréis participar y me lo habéis dicho pero no estáis recibiendo la convocatoria, pues por favor recordádmelo y esta semana pues os volveré a incluir en el listado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 21 de Juan esta mañana. Vamos a leer los primeros 19 versículos, aunque no vamos a considerar los 19, solo vamos a considerar del versículo 15 en adelante, pero quiero leer la primera parte también para entender esta conversación entre Jesús y el apóstol Pedro. No sé qué versión estáis siguiendo vosotros, yo estoy en la Nueva Versión Internacional y pone como título de estas secciones, en primer lugar, Jesús y la pesca milagrosa, los primeros 14 versículos, y luego del 15 al 19 es Jesús restituye a Pedro. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. «Me voy a pescar», dijo Simón Pedro. «Nos vamos contigo», contestaron ellos. Salieron pues de ahí y embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba,
Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. «Muchachos, ¿no tenéis algo de comer?», les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. «Echad la red a la derecha de la barca y pescaréis algo». Así lo hicieron, y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. «¡Ese Señor!», dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir «es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas, con un pescado encima y un pan. «Traed algunos de los pescados que acabáis de sacar», les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró la red hasta la orilla, la cual estaba llena de pescados de un buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. «Venid a desayunar», les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle «¿Quién eres tú?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». «Sí, Señor, tú sabes que te quiero», contestó Pedro. «Apacienta mis corderos», le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». «Cuida de mis ovejas». Por tercera vez Jesús le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: «¿Me quieres?». Así que le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. «De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir». Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: «Sígueme». Pues no sé si os acordáis del último mensaje que pude predicar mientras aún podíamos hacer el culto en la iglesia. Para los que no os acordáis, hablé de la triple negación de Pedro la noche que Jesús fue arrestado. Resumiendo muy brevemente esa historia, por si alguien no conoce esa historia, pues la noche que Jesús es arrestado, llevado ante el juicio que llevaría a su crucifixión la madrugada siguiente, Jesús había dicho a sus discípulos: «Oye, todos me vais a abandonar». Y habían dicho: «No, nosotros cómo te vamos a abandonar». Pero sobre todo Pedro, el apóstol Pedro, se había levantado y había dicho: «Aunque todos te nieguen, yo nunca te abandonaré, yo nunca te negaré». Y Jesús le había mirado a Pedro y le había dicho: «Pues Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces». Y unas pocas horas después de estas palabras, pues Jesús es arrestado. Vemos que los discípulos todos se largan, salen corriendo, tienen miedo, incluso Pedro. Aunque vemos que Pedro y otro apóstol Juan, pues después de ese momento paran y siguen la comitiva que ha arrestado a Jesús para ver a dónde le llevan a Jesús. A Jesús le llevan ante las autoridades para hacer el juicio. Así que Pedro se queda en esa zona para ver cómo va a salir todo esto, qué va a pasar a Jesús en el juicio. Pero 3 veces durante esa noche, mientras está esperando a ver lo que pasa, pues se le acercan personas y le preguntan: «Oye, tú eres del grupo de Jesús también, tú conoces a este Jesús también, ¿no?». Y 3 veces Pedro dice: «No, yo no conozco a Jesús de nada». Y la tercera vez, pues canta el gallo y Pedro se acuerda de las palabras que le había dicho Jesús unas horas antes y llora amargamente. Es una historia triste, es una historia muy dura, pero tiene enseñanzas. Nos enseña que Jesús nos prepara para las dificultades. Le avisó a Pedro lo que le iba a pasar para que estuviese preparado. También nos enseñó que Jesús ora por nosotros, porque Jesús se comprometió a orar por Pedro para que superase esta prueba. Y también vimos que las dificultades, las pruebas por las que pasamos, pues tienen un razón de ser. Realmente ese último mensaje que di era
la primera parte, porque no quería dejar la historia sencillamente con que Pedro fracasó. Pedro negó a Jesús. Porque Jesús, después de morir y resucitar, va a buscar a Pedro para solucionar los problemas, para restaurar a Pedro, como pone el título en la Biblia, la restauración de Pedro. Y por eso hemos leído este capítulo de Juan esta mañana, para ver cómo acaba la historia. Y creo que es importante que la estudiemos también, porque tiene unas enseñanzas preciosas que creo que, tanto que seamos cristianos o no seamos cristianos, pues vale la pena estudiarlas y conocerlas y pedir al Señor que nos ayude a aprenderlas y ponerlas en práctica. Pero antes de entrar en la historia de la restauración de Pedro, tenemos que situar la historia un poquito, saber lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque la restauración de Pedro ocurre a partir del versículo 15. Pero si miramos el versículo 1, dice, después de esto. ¿Qué significa eso? ¿Después de qué? Pues si leyéramos el capítulo anterior, el capítulo 20 de Juan, veríamos que Jesús había resucitado después de la crucifixión. Ya había aparecido 2 veces a los discípulos, el mismo domingo de resurrección y una semana más tarde. Y después pasa algún tiempo, no sabemos cuánto tiempo, solo sencillamente dice después de esto. Los discípulos ahora ya no están en Jerusalén, habían vuelto a su tierra natal, que era Galilea. Y les vemos ahí que parece que están un poquito descolocados. Es verdad que habían visto a Jesús resucitado, pero ya no era lo mismo que antes, no estaban con Jesús todos los días. Jesús aparecía y luego ya no estaba con ellos y luego volvía a aparecer, y vemos que están un poquito desconcertados. Están ahí en Galilea, pues esperando. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sabemos. Y seguramente el apóstol Pedro pues aún estaría pensando en lo que había pasado esa noche de la crucifixión, cuando había negado a Jesús. Y si lo leemos, vemos que de repente pues se levanta Pedro y dice, me voy a pescar. No sabemos por qué, pero decidió que iba a pescar. Y se levanta para ir a pescar y no pescan nada, hasta que ven una persona en la orilla a la mañana y les pregunta, oye, ¿tenéis algo para comer? Y dijeron, no hemos pescado nada. Y Jesús les dice, pues echad la red al otro lado. Y cogieron tal cantidad de peces que les costaba subirlo al barco. Entonces, en ese momento, Pedro se da cuenta que es Jesús. Y como estaba ahí medio sin ropa, porque claro, al estar trabajando, pues si quitaban algo de la ropa, pues medio tal y como estaba, pues se tira al agua y va corriendo a Jesús, mientras los otros discípulos traen la barca a la orilla. Y ahí, con los peces que han traído, pues como ya era el amanecer, ya había salido el sol, pues se ponen a desayunar. Y es en ese momento que Jesús mira a Pedro y dice, tenemos una conversación pendiente. Vamos a solucionar lo que pasó esa noche de la crucifixión. Pues vemos que la conversación comienza con 3 preguntas por parte de Jesús. Y aunque parezcan similares, hay alguna diferencia entre ellas que en la segunda parte quizás del estudio pues miraremos por qué hay esta diferencia. Pero vamos a leer las 3 preguntas de una forma rápida. En primer lugar, en el versículo 15 vemos que Jesús dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y en el versículo 16 le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y en el versículo 17, por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y vamos a centrarnos un poquito en estas preguntas, en la primera parte del estudio, porque hay algunas enseñanzas importantes en estas preguntas. Y la primera cosa que vemos es que no se usa el nombre Pedro. Y quizás estáis pensando, un momento, Michael, ¿no estamos hablando de Pedro? ¿Quién es este Simón? Pues Simón es Pedro. Es la misma persona. Tenía 2 nombres. Nosotros le conocemos principalmente por el nombre Pedro, pero su nombre original era Simón. Y no lo vamos a mirar ahora, aunque saldrá en pantalla, pero si vamos a los primeros capítulos de Juan, cuando Jesús se encuentra con Pedro, el que conocemos como Pedro por primera vez, pues le mira y sabe que se llama Simón, pero le cambia el nombre a Pedro. Pedro significa roca.
viene de piedra, de la misma raíz que piedra. Simón, o Pedro, como le conocemos, era una persona muy inestable. Era un bocazas. Lo vemos cuando negó a Jesús, dijo delante de todos, yo nunca te negaré. Y unas horas más tarde, pues le encontramos diciendo 3 veces seguidas que no conocía a Jesús. Era una persona muy impetuosa, una persona inestable, que un día decía una cosa y luego otro día decía otra. Realmente, si estudiamos la vida de Pedro, sobre todo al principio, vemos que era todo menos estable. Pero Jesús le dice, tú te vas a llamar Pedro. Vas a llamarte roca, algo estable. Y esto es importante porque ya lo vimos cuando hice la primera parte de este mensaje. Jesús no ve lo que somos. Jesús ve lo que podemos ser. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque cada uno podemos mirarnos adentro y saber realmente cómo somos. Podemos poner una máscara y aparentar ser una cosa, pero realmente sabemos por dentro nuestros problemas de carácter. Pero Jesús, cuando me mira a mí, cuando yo conocí a Jesús, me miró y me dijo, Michael, ya sé cómo eres. Ya sé tus inseguridades. Los que me conocéis de hace muchos años conocéis que era una persona muy tímida en mi juventud, que me costaría mucho hablar en público y con muchas otras dificultades en mi vida. Pero Jesús no vio eso. Bueno, sí, lo vio. Pero también vio lo que podía llegar a ser con su ayuda. Y esta es una enseñanza importantísima. Podemos todos, seamos cristianos o no, mirar nuestra vida y decir, qué desastre de persona que soy. Jesús, ¿cómo me vas a amar a mí? Si soy un desastre. Y Jesús no niega lo que somos. No negó lo que era Pedro. Sabía que Pedro era un bocazas, un inestable. Pero también sabía que con su ayuda podía llegar a ser esa roca, a ser un sitio estable, donde otros podían buscar ayuda y soporte. Nunca pensemos que somos un caso perdido. Jesús, Dios, nos ama y nos mira y ve lo que somos, mejor incluso que nosotros mismos. Pero un día me dijo a mí, Michael, ya sé lo que eres, pero con mi ayuda te voy a enseñar lo que puedes llegar a ser. Y esa es una enseñanza preciosa, siempre y cuando nos acordamos que somos lo que somos gracias a la ayuda de Dios. Por eso le dice aquí a Pedro, Simón. Porque le está recordando, oye, Pedro, cuando tú me negaste, no pidiste mi ayuda. Cuando yo te dije, oye, esta noche me vas a negar 3 veces, tú no dijiste, ¿sabes qué, Señor? Pues pido tu ayuda, ora por mí, ayúdame a no caer en esto. No hizo eso. Dijo, yo, ¿cómo te voy a negar? Yo soy demasiado bueno, yo soy mejor que los demás, porque dijo, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Comenzó a confiar en sí mismo. Y el momento que comenzó a confiar en sí mismo, volvió a ser Simón, esa persona inestable, un bocazas. Solo es cuando reconocemos que somos Pedro, somos una roca, gracias a lo que ha hecho Dios en nuestra vida, entonces y solo entonces podremos ser lo que Dios quiere que seamos. Por eso comienza preguntándole, Simón, porque si Pedro continuaba confiando en sí mismo, iba a fracasar constantemente. Le está recordando, Pedro, sin mí no eres más que un bocazas. Eres inestable. Vas a decir cosas grandes, pero a la hora de la verdad vas a fracasar. Te llamo Simón porque te estoy recordando que sin mi ayuda no eres Pedro. Y esta es una enseñanza, como digo, para todos. Si somos cristianos, si no seguimos todos los días diciendo, Dios, ayúdame, pues yo volveré a ser el Michael tímido, inseguro que era hace muchos años. Pero si cada día estoy con el Señor, pues el Señor ayudará a derrotar esos problemas de carácter que yo tengo. Y si hay alguien aquí que me está escuchando que no es cristiano y dice, es que yo quiero ser mejor persona, yo quiero ser mejor marido, mejor padre, mejor trabajador, mejor lo que sea, no intentéis esforzaros por vuestra cuenta, porque esos defectos de carácter no desaparecerán. Fracasaremos.
es Jesús entrando en nuestras vidas, diciéndole a Jesús, Jesús, quiero que tú seas el rey de mi vida. Solo entonces Jesús puede decir, perfecto, pues te voy a cambiar de lo que eres a lo que yo veo que tú puedes ser. Y hay una promesa preciosa en la Biblia que no debemos pasar por alto. Porque el trabajo es un trabajo largo. No nos cambia Dios de la noche a la mañana. No es que tengamos esos problemas de carácter y el día siguiente ya se desaparecerán. No, no, no. Dios va trabajando con nosotros día a día. Pero hay una promesa que encontramos en Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Dice así, estoy convencido, el apóstol Pablo, el Señor por el apóstol Pablo dice lo siguiente, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O si lo leemos en la versión Dios habla hoy, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en vosotros, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Esa obra de ir cambiándonos de esa persona con sus defectos a esa persona que Jesús quiere que seamos, nunca la deja a medias. Jesús no deja sus obras a medias. No deja como esos edificios que están ahí medio acabadas, que no sabemos cuándo la acabarán. No, no, Jesús no hace eso. Jesús va cambiando. Siempre y cuando nosotros digamos, voy a ser humilde. Sin ti, sencillamente soy Simón, un bocazas, que va a fracasar. Pero contigo, y estando a tu lado todos los días, sé que tú me puedes convertir en piedra, en Pedro, en una roca estable donde otros pueden buscar ayuda y apoyo. Pero hay una segunda cosa que quiero resaltar de la pregunta que hace Jesús a Pedro. En las tres preguntas le pregunta de una forma u otra, ¿me amas? ¿Qué cosa más interesante? Pensemos que Pedro ha caído muy bajo. Negó a Jesús 3 veces. Jesús podía haber ido a Pedro y decir, ¿me vas a hacer caso ahora? A partir de ahora me vas a hacer caso. Oye, Pedro, después de lo que hiciste, ¿vas a leer más la Biblia ahora? ¿Vas a orar más ahora? ¿Vas a ir a la iglesia más a menudo ahora? Podía haber preguntado eso, y no son cosas malas. Pero le dice, ¿me amas? Y esta es una cosa que debemos tener en cuenta. Si somos cristianos, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué estáis viendo este vídeo esta mañana cuando podríais estar viendo cualquier otra cosa que tenga muchísimo mayor calidad, Netflix o cualquier otro canal? ¿Lo hacemos porque siempre lo hemos hecho? ¿Lo hacemos porque creemos que de esa forma vamos a ganarnos el cielo? ¿O vamos a ganar bendiciones de parte de Dios? ¿O lo hacemos porque amamos a Dios? Y hago la misma pregunta a cualquiera que no sea cristiano, que me esté escuchando. ¿Cómo creéis que os podéis acercar a Jesús? ¿Haciendo grandes cosas? ¿Leyendo la Biblia? ¿Orando mucho? ¿Haciendo buenas obras? Pues Jesús no dice ninguna de esas cosas. Pregunta si le amamos. Y esta es una cosa que debemos tener en cuenta siempre. La base de nuestra relación con Dios debe ser el amor. Hay unos cánticos preciosos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, que explican el amor que tienen los salmistas para con Dios. Y voy a leeros un ejemplo y para que veáis lo que quiero decir. Si vamos al Salmo 84, voy a leer en la versión Dios habla hoy. Salmo 84, vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice así: cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. En este primer versículo está diciendo, qué preciosidad poder entrar en tu santuario, en tu templo, estar en tu presencia. Pero lo que me encanta es el versículo 2. Con qué ansia
y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. ¿Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo? ¿Con qué ansia y fervor deseo estar en tu presencia? Es como una carta de amor. Es como si un novio o una novia está diciendo, tengo unas ganas de estar con mi querido en este momento, con mi novio, con mi novia, con mi esposo, con mi esposa, con esa persona que quiera tanto. Y es lo que vemos en este salmo, ese deseo de amor. Y a mí me hace pensar, mis oraciones no son así. Mis oraciones muchas veces no es, ay Dios, quiero estar contigo. La base de mi relación, tengo que admitir que muchas veces no es el amor para con Dios. La base de mi relación es, yo pido cosas a Dios. Dios, dame esto, dame lo otro, dame esto. ¿Te imaginas lo que se sentiría mi esposa si todo el día estuviese diciendo, dame esto, dame lo otro, dame lo otro, dame lo otro? Eso no es una relación de amor, eso es una relación de aprovecharnos de esa relación. O otras veces nuestra relación está basada en lo que nosotros hacemos. Dios, tú me tienes que amar por lo que yo hago. Porque como yo oro mucho, como voy mucho a la iglesia, como hago buenas obras, tú me tienes que amar. Eso tampoco es una base para una relación sana. Porque cada vez, si yo estuviese diciendo a mi esposa, es que yo te hago esto, yo te hago lo otro, yo te hago lo demás, pues eso no es una relación de amor. No lo aceptaríamos en nuestras relaciones matrimoniales. ¿Por qué estamos dispuestos a aceptarlo en nuestra relación con el Señor? Jesús, al decir a Pedro, ¿me amas?, le está diciendo, la base de nuestra relación siempre debe ser el amor, que tú me ames. Pero me gustaría hacer un pequeño matiz aquí, porque creo que muchas veces hoy en día malentendemos lo que es el amor. Porque muchas veces en nuestra sociedad pensamos que el amor es ese tipo de sentimentalismo que vemos en las películas americanas, tipo películas en Divinity por la tarde, que son bonitas y nos pueden hacer sentir bien, pero no es la realidad. El amor bíblico no solamente son sentimientos, sino acciones también. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues vamos a mirar un versículo que lo explica bien. Si vamos a la primera de Juan, capítulo 5, y el versículo 3, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice así: el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Lo que nos está diciendo este versículo es que no es sencillamente decir, yo amo a Dios, ya está, perfecto, qué fácil, yo amo a Dios y todo está bien. Dios dice, muy bien, eso es lo que quiero, pero el amor no es una cosa meramente o solamente de palabras, requiere acciones. No podemos decir, y nadie puede decir, yo amo a Dios, si no estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Pero por eso Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas? Porque sabe, si le ama, le va a obedecer. Si le ama de verdad, va a dejar de confiar en sí mismo y va a confiar en Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Primero, hemos de amar. Y cuando amamos, seremos capaces, por la ayuda que nos da Dios, de obedecerle. Nunca lo hagamos al revés. Nunca pensemos que haciendo cosas vamos a amar a Dios. Las cosas no funcionan así. No funcionan así ni en las relaciones. Yo puedo hacer cosas para ciertas personas no porque les ame, sino porque tengo una obligación. Yo tengo que hacer ciertas cosas cada mes, enviar dinero al banco para pagar la hipoteca, pagar ciertos impuestos, y no necesariamente lo hago porque amo esas instituciones, sino porque es una obligación. En cambio, a mi esposa, como la amo, eso me lleva a hacer cosas para ella que incluso no esperaría. Ese es el orden que debemos seguir con el Señor. Amarle, y Él se encargará de ayudarnos a obedecerle y hacer esas cosas que Él quiere. No lo intentemos hacer al revés. Entonces ya hemos visto las
preguntas. Ahora vamos a entrar en la segunda parte del estudio, las respuestas que dio Pedro a las preguntas de Jesús. Porque quizás al escuchar esta primera parte del mensaje has pensado, sí, interesante, pero yo no sé si puedo amar a Dios de esa manera. Yo no sé si puedo amar a Dios de la manera que Él me pide. Yo no sé si puedo amar a Dios lo suficiente para decir, te voy a obedecer. Porque hay cosas que pide que son muy complicadas. Pues vamos a mirar lo que vemos de esta conversación, que nos puede tranquilizar, porque sabemos en todas las relaciones, incluso las personales, que hay momentos de altibajos en nuestro amor. Nuestro amor es imperfecto, incluso en los matrimonios tenemos un amor imperfecto. Pero vamos a ver en esta segunda parte cómo Jesús puede coger un amor imperfecto y hacer que crezca para que podamos obedecer a Dios como Él quiere. Vamos a mirar entonces las preguntas y respuestas que hace Jesús y Pedro. En el versículo 15 vemos que Jesús dice, Pedro, ¿me amas? Y usa la palabra ágape en original, más que estos. Y es interesante esta pregunta porque este más que estos indica que Jesús le estaba preguntando, ¿me amas más que los otros discípulos? Y hemos de recordar que era Pedro que había dicho la noche de la crucifixión o la noche del arresto antes de la crucifixión que todos le podían abandonar, pero él nunca abandonaría a Jesús. O sea, en esa noche, él, de una forma orgullosa, decía, yo te amo más que los demás. Porque ellos sí, quizás te abandonen. Yo nunca te abandonaré. Pero Pedro responde, tú sabes que te quiero, filio. No voy a entrar en el debate de por qué usa la palabra aquí quieres en vez de amas, pero podemos decir que Pedro es más humilde aquí, porque esta vez no se pone por encima de sus codiscípulos. No dice, sí, yo te amo más que ellos. Sencillamente dice, yo te quiero, Señor. Versículo 16. Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Nuevamente, ágape. Jesús usa la palabra ágape aquí. Pero Jesús ha rebajado la exigencia en este segundo versículo, porque ya no le pregunta si le ama más que los otros. Pedro esta vez no ha querido admitir que ama a Jesús más que los otros discípulos. Así que Jesús la segunda vez dice, bueno, vale, ¿me amas? Y Pedro nuevamente contesta, tú sabes que te quiero. No usa la palabra ágape, usa la palabra filio, quieres. Versículo 17. Jesús dice, Pedro, ¿me quieres? Y esta vez Jesús usa las palabras que ha estado usando Pedro. Hasta ahora Jesús siempre ha usado la palabra ágape, amas. Esta vez cambia y usa la palabra filio, ¿me quieres? Está bajando la exigencia aún más porque está usando ahora las mismas palabras que usaba Pedro. Y Pedro esta vez solo puede responder, tú sabes que te quiero. Nuevamente usa la palabra filio. Así que vemos por toda esta conversación que Pedro cada vez reconoce más que su amor es imperfecto. Jesús había comenzado diciendo, ¿me amas más que estos como dijiste la noche antes de la crucifixión? Y los eventos habían demostrado todo lo contrario. Jesús rebaja, vale, no me amas más que estos, los eventos lo han demostrado. ¿Pero me amas? Y Pedro solo puede contestar, yo te quiero. Y Jesús ya lo rebaja al nivel de Pedro y dice, vale, uso la misma palabra que estás usando tú. ¿Me quieres? Ante esto, Pedro solo puede decir, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que mi amor no es un amor tan grande como decía. Tú sabes que mi amor es imperfecto.
tú sabes qué tipo de amor tengo para contigo. Jesús sabía mejor que Pedro que su amor era imperfecto. Él lo supo esa misma noche cuando Pedro dijo, no, yo nunca te abandonaré. Y Jesús podía haberle dicho a Pedro ahora, pues claro que es imperfecto. Justo cuando más te necesitaba, me abandonaste, me negaste. Pero no hace eso. Como veremos en la conclusión, acepta este amor imperfecto. Y esta es una cosa que debemos tener en cuenta, tanto los cristianos como los no cristianos. Dios no espera personas perfectas. No espera un amor perfecto. Solo dice, dame lo que tienes y yo te ayudaré. Hay un versículo que encontramos en Mateo capítulo 17 y el versículo 20. No está hablando del amor, está hablando de la fe, pero la idea es la misma. Dice así, Mateo 17 y el versículo 20. Por vuestra poca fe, le respondió. Os aseguro que si tuvierais fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríais decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para vosotros nada resultaría imposible. Lo que está diciendo Jesús en estos versículos a sus discípulos es que con un poquito de fe se puede hacer grandes cosas, pero hay que entenderlo bien. No está diciendo, es que con un poquito de fe podéis hacer muchísimo. Está diciendo, si tenéis un poquito de fe, con un grano de mostaza, que es un granito muy pequeño, si tenéis esa fe pequeña y me lo dais a mí, ayudaré a que ese granito de mostaza crezca. Porque el árbol de la mostaza en esa época era de un grano muy pequeñito, pero crecía a un árbol muy grande. Y está diciendo, pues dame vuestra poca fe y os ayudaré a que crezca. Pues lo mismo es con el amor. Está diciendo a Pedro, ya sé que tu amor es imperfecto. Ya sé que tú pensabas que tenías mucho amor, pero los hechos han demostrado que tu amor es imperfecto. Pero ahora que has reconocido que tú solo no puedes amarme como pensabas que podías, yo no te rechazo, Pedro. Yo te pido que me des ese amor imperfecto. Y yo haré que crezca y que sea ese amor que tú quieres que sea, pero por ti mismo nunca será lo suficientemente grande. Pero con mi ayuda, sí. Y vamos a acabar el estudio esta mañana mirando como conclusión los resultados de esta conversación. Y ahí vemos cómo Jesús sí que acepta ese amor imperfecto, como hemos visto, pero acepta ese amor de Pedro. Le ha preguntado 3 veces si le amaba. 3 veces. 3 veces le había negado Pedro. Y Jesús sabía que 3 veces necesitaba decir Pedro a Jesús que le amaba para sentirse mejor, para sentirse restaurado. Sí, un amor imperfecto, pero 3 veces le dice Jesús, yo te quiero. Pero lo que quiero resaltar de esta conversación y lo que me gusta es lo que vemos en las respuestas de Jesús cuando acaba la conversación. Cuando Pedro le dice, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Está diciendo, vale, Pedro, muy bien. Has aprendido la lección. Has aprendido que tú, por tu cuenta, no puedes hacer las cosas bien. Te has humillado. Has reconocido que no me amabas más que los demás. Has reconocido que tu amor es imperfecto. Pero al hacer eso, al humillarte y decir, vale, Jesús, ayúdame, dice, ya puedes trabajar para mí. Ya puedes ser útil para mí. Apacienta mis ovejas. Pedro, yo voy a ir al cielo, yo voy a volver al cielo. Y tú vas a tener un trabajo especial en la iglesia primitiva. ¡Qué historia más bonita! Pedro había fracasado estrepitosamente. Pero Jesús usa a las personas que han fracasado. Si se humillan y dicen, Jesús, he fracasado, yo por mi cuenta no lo puedo hacer.
Pero si vamos y volvemos a Jesús de la manera que volvió Pedro, Jesús nos dice, vale, Michael, muy bien, has aprendido la lección, te has humillado. Pero con esa actitud humilde de reconocer que tú, por tu cuenta, no lo puedes hacer, yo te puedo utilizar. Vamos a trabajar juntos, tú y yo. Que nadie piense que es demasiado malo para ser útil a Jesús. Que nadie piense que ha hecho cosas demasiado malas en su vida, que ha fallado demasiado al Señor para ser útil. Si somos humildes y vamos a Jesús de la misma forma que fue Pedro en esta conversación, Jesús dice, bien, con esa humildad sí que podemos trabajar y sí que puede ser útil para mí. No nos mantengamos lejos de Jesús pensando que no servimos. Con humildad todos podemos servir a Jesús. Y el segundo resultado lo encontramos al contestar la pregunta, ¿qué pasó con ese amor imperfecto de Pedro? Pues lo vemos en los versículos 18 al 19. Dice así, Jesús hablando nuevamente a Pedro, dice, de veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Ese amor imperfecto que Pedro entregó a Jesús ese día fue creciendo. Y unos 30 años más tarde, Pedro se encuentra otra vez ante personas que le están preguntando, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú eres seguidor de Jesús? Porque unos 30 años más tarde, Pedro fue arrestado por ser cristiano. Y había una forma muy fácil de salir de la cárcel, de quedarte en libertad, y era de renunciar, decir, no soy cristiano, no creo en Jesús. Pero en ese juicio, Pedro dijo, sí, soy cristiano. Yo conozco a Jesús. Yo le amo. Y le costó la vida a Pedro. La historia muestra que Pedro fue también crucificado al final de su vida por no renunciar a ser cristiano. Algunos podéis decir, pues qué final más trágico a la historia. Pero para Pedro no. Pedro murió, es verdad. Pero cuando entró en el cielo, vio a Jesús. Ya no tuvo que tener esa conversación que había tenido a la orilla del mar. No tenía que otra vez decir 3 veces, Jesús, te quiero. Sino podía decir ya a Jesús, yo te amo. No por mí mismo, no porque soy una gran persona, sino porque te di ese amor imperfecto y tú ayudaste a que creciera. Pues hagamos nosotros lo mismo. Demos nuestro amor imperfecto a Jesús. Jesús quiere ese amor, quiere una relación basada en el amor, como hemos visto. Pues demos ese amor imperfecto que tengamos a Jesús. Reconozcamos que por nosotros mismos no podemos amarle a Jesús como Él se merece. Y Él nos ayudará a que ese amor vaya creciendo, para que el día que entremos al cielo podamos decir igual que Pedro, yo te amo. No porque soy buena persona, no porque salía de mí, sino porque yo te di mi amor imperfecto y tú ayudaste a que creciera. Pues espero que hayáis disfrutado de este estudio, este mensaje de esta mañana, y si queréis recibir más información, saber más acerca de cómo tener esa relación de amor con Dios, con Jesús, pues al final del vídeo estarán nuestros datos de contacto, el teléfono y el email de la iglesia. No duden en ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de darles cualquier información que requieran.
Voy a acabar ahora el culto de esta mañana. Vamos a mirar dos canciones. Los que me estáis siguiendo por la página web veréis los enlaces que hay ahí. Una de las canciones es de Marcos Vidal y Juan Luis Guerra. Habla de descansar. Descansar en el Señor, descansar en Jesús. Y hemos comenzado el culto esta mañana pues mirando ese versículo que Jesús ofrece ese descanso a los que están cargados y agobiados. Y muchas veces pues pensamos, ese descanso ante los grandes problemas, como hemos visto, el coronavirus o dificultades económicas. Pero Pedro, como hemos visto hoy, necesitaba descanso de sí mismo. Necesitaba parar de intentar amar a Jesús por sus propias fuerzas y ver que fracasaba, e ir al Señor y decir, Señor, toma esto. Y cuando hizo eso, cuando le entregó su amor imperfecto, comenzó a descansar, porque Jesús le estaba ayudando. Y es una cosa que debemos hacer constantemente. Ir a Jesús no solamente en los momentos de grandes problemas, sino siempre decir, Señor, sin ti lo intento pero fracaso, me siento frustrado, pues si voy a ti encuentro descanso. Y la segunda canción es de Lauren Daigle. También es una canción que habla de que Dios es fiel. Lo vimos el viernes. Es amor, es fiel y es todopoderoso. Todas las dificultades que tengamos, tanto por este virus, lo económico, o nuestros problemas de carácter, nuestros fracasos, pues Dios es fiel y Él nos ayudará. Pues os dejo con estas dos canciones y pues como estamos diciendo, sigamos orando los unos por los otros, llamándonos, y que el Señor pues nos vaya cuidando y bendiciendo durante esta nueva semana.